nuestros hermanos judíos. Pablo nos plantea en la carta a los romanos su gran inquietud. ¿Qué sucederá con su pueblo que todavía espera salvarse por el cumplimiento de la ley? ¿No es acaso el pueblo de las promesas, de los patriarcas, de la alianza? Sin duda que sí, pero si quiere ser el verdadero pueblo de Dios, tiene que cambiar y aceptar a Dios verdaderamente. Pablo, un judío de verdad, pone las cartas boca arriba. No se trata de un juego, sino de decir la verdad sobre Dios y sobre la salvación. Dios quiere salvar a todos los hombres y no lo hará con privilegios semitas. Los cristianos nunca podrán olvidar que han conocido al Dios de la salvación por medio de un judío como Jesús de Nazaret. Nunca deben olvidar que ese pueblo ha mantenido la antorcha religiosa por mucho tiempo. Pero es el mismo Dios quien ha decidido otra cosa y esto es muy significativo. Pablo plantea la cuestión judía y espera que, así como Elías tuvo que ver a Dios en la voz del silencio, el pueblo judío se sienta llamado a no exigirle a Dios que lo salve, sino a dejarse salvar por amor. Su ley no les garantiza nada, porque Dios no salva por cualquier cosa, sino porque ama. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Un saludo para todos en la amistad que nos une en el Señor. Vamos a ir contemplando el Evangelio, haciendo una pausa en cada paso señalado para adentrarnos en el conocimiento de Jesús. Después de leer el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al versículo 33, vamos a contemplar a Jesús que camina sobre el agua. Vamos a realizar la contemplación en 4 pasos. Primer paso, nos dice el evangelista: en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Jesús posee tal forma tan acogedora, tan humana, que después del signo de la multiplicación de los panes,
Él sigue dándose. Se queda despidiendo a la gente que ha sido favorecida tanto por los milagros, las orientaciones y la comida recibida. Jesús no nos deja solos. Jesús no se cansa de ayudarnos. Jesús nos hace suyos, nos hace su pueblo. Después de despedir a la gente, subió al monte a orar. Jesús cuida el espacio de cercanía con su Padre. Jesús nos enseña que al terminar cada jornada, se nos hace imprescindible el encuentro de oración con el Padre para dejarnos llevar por su confianza. En el encuentro con el Padre, colocamos nuestro cansancio, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, nuestro servicio, nuestras dudas, nuestras enfermedades, nuestro desaliento, y recibimos del Padre su comprensión, su paz, su ánimo, su luz, su palabra que nos reintegra para responder tanto a mi familia como a aquellos que me necesitan. Nos podemos preguntar, ¿siento a Jesús curando y sanando mi vida constantemente? ¿Voy aprendiendo a darme a los demás con alegría? ¿Cuido mi tiempo de oración con la Santísima Trinidad? Cada encuentro con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con nuestra Madre la Virgen María, me reconfortan, me integran, me nutren de su misericordia. Segundo paso, nos sigue diciendo el evangelista. Entre tanto, la barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, que al ir atravesando el mar con su barca, sentían muy fuerte tanto las olas como el viento. Esta es una imagen que nos representa las dificultades que podemos vivir como familia, como iglesia, como sociedad. Sin embargo, allí en las dificultades aparece Jesús. Los discípulos confunden a Jesús con un fantasma, ya que la inseguridad y el desaliento nos hacen a veces perder el horizonte. Pero Jesús enseguida responde: tranquilícense y no teman, soy yo. Jesús se afirma como nuestra seguridad, nos invita a que confiemos en Él, a no temer, porque Él es nuestro Salvador, el que calma los vientos. Nos podemos preguntar, ¿voy comprendiendo el acompañamiento de Jesús en mi vida, y más en los momentos de turbulencia como el de nuestro presente? Cuando escuchamos a Jesús, yo soy tu aliado, yo soy tu hermano, nos sentimos recuperados, confiados, redimidos, vueltos a la vida. Cuando observo mis necesidades, ¿las repaso solo o las repaso desde la confianza en Jesús? Tercer paso, nos sigue diciendo el evangelista. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro quiere experimentar la cercanía de Jesús, por eso le pide caminar hasta donde Él está. Sin embargo, siente miedo y comienza a hundirse, como signo de nuestra fe débil. Pedro grita: Sálvame, Señor. Nosotros, al modo de Pedro, gritamos a Jesús, porque nos sabemos dependientes de Él. Y Jesús no duda en responder inmediatamente. Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús nos invita a que confiemos en Él, a que nuestra seguridad la pongamos en Él. Estamos llamados por Jesús a que nos agarremos de su mano
ya que Él quiere sostenerme. Jesús nos invita a seguir creciendo en la fe, una fe que anima, que nos robustece, que frente a la desesperanza Él provoca una esperanza mayor. A veces nuestra fe la colocamos al mismo nivel de las expectativas, y no debe ser así. La expectativa se refiere a la posibilidad de darse algo deseado, mientras que la fe es algo ya dado, viene con nuestra vida, fundamenta nuestra existencia, nunca se acaba, siempre crece, siempre alienta, siempre posibilita lo imposible, nos abre a la novedad de la vida que nos trae Jesús, una paz dinámica y constructiva en medio de tantas contradicciones humanas. Nos podemos preguntar, ¿voy reconociendo a Jesús en la tormenta? ¿Me fío de Jesús para transitar las dificultades y superarlas? ¿Aprovecho la oportunidad de dejarme sostener por Jesús? Cuarto paso. Nos sigue diciendo el evangelista. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cuando reconocemos a Jesús que nos libra del mal, del miedo, del temor, y sentimos su presencia en nuestra vida, exclamamos con los discípulos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así profesamos nuestra fe. Jesús es el principio y fundamento de nuestra vida. Estamos invitados a recoger los diversos momentos de nuestra historia, donde Jesús nos ha librado de las dificultades y le hemos reconocido como nuestro Salvador. Jesús, con sus señales milagrosas, nos convierte en testigos para acompañar nuestra realidad presente, ya que Él siempre está de nuestro lado. Hagamos nuestras las palabras del salmista. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Nos podemos preguntar, ¿en qué situaciones de mi vida he reconocido a Jesús como mi Salvador? ¿Cómo voy nutriendo y cuidando esa fuerza, esa alegría, esa salvación que me regala Jesús? ¿Me siento una obra buena del Señor? ¿Cómo hago presente la vida de Jesús en los demás? Finalmente, pedimos la intervención de la Santísima Trinidad para que nos libre de la pandemia, de nuestras enfermedades, de toda expresión de odio, de aquello que nos aleja de su amor, y renueve en todos nosotros un corazón misericordioso, para que acoja a cualquier hermano desde la hospitalidad, la solidaridad y el servicio. Ahora nos dejamos abrazar por la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y su comunidad, y les acompañe siempre. Amén. Les habló el Padre Fidel Torres, perteneciente a la comunidad de los Padres Jesuitas de la Iglesia de San Francisco en Caracas. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tu María, fortaleza de mi ser. Tú eres Dios, eres del Señor. Te dejas acariciar